Sí, algo pasaba ahí. Doctora, qué gusto. Leía su currículum y lo primero que me llamó la atención, y yo quiero hacer una parte sobre eso, y ojalá que, yo decía, todos los funcionarios públicos, todos tengan una preparación al respecto. Era un diplomado anticorrupción. ¿No? Así Ojalá es. que esa preparación, doctora, la tenga desde el portero, ¿no? Desde el guardián de cualquier entidad pública, obviamente, hasta el presidente del directorio, gerente, etcétera. ¿De qué se trata esto? Cuéntenos un poquito de eso antes de entrar en materia. El desarrollar un diplomado de políticas anticorrupción te da como profesional de la salud la capacidad sobre todo para poder discernir entre lo correcto, el flujo correcto o el flujo incorrecto o los vicios que se encuentran dentro de los procesos administrativos que uno como responsable de entidades operativas tiene, ¿no? Para poder descartar lo que causa o atenta contra el correcto funcionamiento del sistema público. O sea, es importante primero la formación, que es justamente este diplomado, ¿no? No sabemos de qué formación personal tiene cada funcionario, pero esto es como un poco equiparar para hablar el mismo idioma y tener una misma lucha en una entidad. Bien, dicho sea esto, doctora, vamos un poco a entrar en materia. Su experiencia, usted tiene una gran experiencia en el tema de la administración pública en salud, pese a que es muy jovencita, tiene una gran experiencia en el tema, ¿no? Según esta perspectiva, usted ha pasado por varios hospitales, cargos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que, a pesar de las quejas que podemos tener, pero cuáles son las fortalezas que tiene nuestro sistema de salud pública y cuáles son también los puntos que deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo las nuevas autoridades, para mejorarla? Lógicamente, como bien dices, Patricia, como médico que ha hecho una carrera dentro del sistema público, pienso que lo más importante en la actualidad es la participación ciudadana. ¿Y por qué me enfoco en la participación ciudadana? Ya que a través de las diversas determinantes sociales que rigen nuestro sistema ecuatoriano, se va a poder construir políticas públicas que sean dirigidas al beneficio común, es decir, en el ámbito social. Pienso también que otro de los puntos importantes es la vocación del servicio, pero esta vocación debe de tener un enfoque de tipo politécnico, ya que trabajamos con masas, con territorios, con gremios, con agrupaciones, con federaciones, con nacionalidades y pueblos. Y hay que tener presente que nuestro territorio ecuatoriano es diverso e influyen los diversos climas, la dispersión geográfica y sobre todo haciendo bastante prioridad en los grupos vulnerables prioritarios y en la zona de difícil acceso. También otro de los puntos importantes a destacar es que exista una coherencia de tipo técnico en el marco de la eficiencia administrativa. Formar profesionales con valores éticos que tengan una preparación de tipo administrativa, ya que vas a manejar recursos que un Estado te asigna. Concluyendo, la sabiduría, la habilidad y sobre todo el esfuerzo pueden permitirnos cambiar el mundo y es la manera de la cual me he manejado en cada una de las oportunidades que se me han brindado. Mire, doctora, a ver, su apellido exacto, ¿cómo es, doctora? María José Augusto Álvarez. Augusto. Ya. Así es. Doctora Augusto, yo por eso hacía énfasis en este diplomado dentro de todas sus maestrías, su preparación como PH, hacía énfasis en este diplomado porque, por ejemplo, para hacer lo que usted menciona, para hacer lo que usted dice, usted que es conocedora, se ha formado profesionalmente ya en la práctica en el sistema de salud pública, sabe que uno de los principales problemas que tenemos, no hoy, no en este gobierno, no en el anterior, sino que tenemos en general en el sistema de salud pública, que hemos tenido históricamente en el sistema de salud pública, es el problema de la corrupción, ¿no? La desaparición de medicinas, la falta de profesionalismo a veces, etcétera, que contrasta con los muy buenos elementos que también están en el sistema de salud pública. Entonces, ¿cómo manejar un poco esto? ¿Cómo, no sé si incluirlos para seguir por el camino correcto de mejoramiento o cómo sanear? O sea, ¿cuál es su visión, usted que ha estado adentro, para mejorar, ¿no?, el servicio que se dé como salud pública?
Desde la experiencia que se tiene en el sistema de salud, como bien lo manifesté previamente, no solo es contar con valores éticos que vienen de un núcleo familiar, sino también el aporte del conocimiento administrativo es lo que va a encauzar a que todo funcionario o líder de entidad tome las decisiones correctas, no dirigido al beneficio de un grupo específico, sino dirigido al beneficio de toda la sociedad, con el objeto de que el sistema de salud que se cree sea en beneficio y sobre todo con sostenibilidad a lo largo del tiempo. Ya, ahora, por ejemplo, ¿cómo hacer eso que usted menciona, que me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo hacer una plantilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que pueda ser aplicados en los distintos centros de salud, hospitales, etcétera? ¿Cómo darles esa preparación? ¿Cómo organizarlos sin hacer flaquear que hoy día no hay atención aquí, hoy día no hay atención acá? En lo personal, yo me he llevado no es perfecto el sistema de salud pública, pero últimamente he tenido que recurrir a él por un familiar. Y me he llevado una buena impresión, sobre todo en el trato para personas de la tercera edad, ¿no? Pese a las necesidades, pese a las dificultades, a las limitaciones que puede tener el sistema de salud pública, yo diría que en el 99.9% de los profesionales hay la voluntad, ¿no? De que con lo que tiene atender y hacerlo mejor, hacer el esfuerzo. Pero ojalá pudiésemos decir esto no solamente para las personas de la tercera edad, sino para todo el pueblo ecuatoriano en general, ¿no? ¿Qué debería de observar? ¿Qué parámetros podría moverse, por ejemplo, qué expectativas el nuevo gobierno? O sea, vamos a suponer en este momento que la doctora Augusto es la ministra de Salud. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los lineamientos a seguir según su experiencia? Claro, hay que tener una premisa clara y desde mi punto de vista es que la salud debe de ser la construcción de la dignidad humana de nuestro país, en este caso el Ecuador. Y pienso que el mandato debe de ser regido o basado en 3 grandes ejes. El primero y el principal, como toda la sociedad lo exige y con completo voluntad, es el desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud y este debe de ser con énfasis de los grupos más vulnerables, considerando que en la actualidad, debido a la pandemia del COVID-19, se desprotegió todos estos sectores, en particular el cáncer infantil, las enfermedades huérfanas raras y catastróficas, las gestantes, los pacientes con discapacidad. Y estos dos van a ser apalancados explícitamente por el conocimiento en administración pública, que es donde difiere la formación continua del profesional de salud, teniendo claro que el médico es un excelente profesional en sus capacidades y fortalezas como médico, pero para poder administrar el recurso público se debe de tener formación continua y sobre todo conocimiento en los procesos de contratación para tomar decisiones con sabiduría. Podríamos decir que ahí es donde estamos fallando. O sea, el médico es un profesional capaz, ¿no? Sin lugar a dudas, pero la falta de conocimiento, de práctica, de preparación para poder manejarse en el sistema público, ¿no? Desde el médico que empieza hasta obviamente el que dirige o gerencia un hospital, es lo que nos está haciendo de alguna manera fallar, tambalear, no avanzar como quisiéramos. Totalmente. Es importantísimo, mire, ubicar esta falencia, ¿no? Ubicar esta debilidad, no esta falencia, ubicar esta debilidad para que las autoridades que están por ingresar a este nuevo gobierno tengan presente esto. Si eligen, porque por ejemplo ya ha nombrado algunos ministros, que todavía no el de salud, pero algunos ministros, y ya empiezan las críticas de que, sí, son muy técnicos, pero en el sistema público no saben nada. Es decir, uno puede ser desconocedor del sistema público, pero tiene la obligación de prepararse. Y también este gobierno que vendrá tendrá la obligación de obligarlos, ¿no? A una preparación en este aspecto para no fallar. Y ahí ya no salimos no solamente del ámbito de la salud, sino en general. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, doctora, ¿qué falta para usted? Usted ha sido juez y parte, me refiero, usted es doctora, ha ejercido como doctora, ¿no? Y también ha sido juez en el aspecto de que le ha tocado administrar y exigir a los médicos, enfermeras, personal de salud que cumplan. Por eso digo que ha sido juez y parte, ha conocido las dos áreas.
¿no? ¿Qué hace falta, doctora, para motivar? Ya no vamos a la sanción, que no vamos al mal elemento, sino para motivar a esa población que fueron héroes en la pandemia, pero luego como que nos olvidamos, los despidieron, otros nos regresaron, otros los volvieron a despedir. O sea, siempre falta motivar al personal de salud, más allá de hacer un escogitamiento, o sea, para los que están y son salvables, que yo pienso que son la gran mayoría, ¿cómo los podemos motivar? Como bien lo manifesté, el eje de esta misión de ser salubrista es desarrollar una construcción digna, humana dentro del sistema de salud. Pienso que lo correcto para construir un desarrollo eficiente tanto del usuario interno, que son todos los profesionales de la salud, y el usuario externo, que es la población en general, debería de realizarse un gasto eficiente dentro del recurso público, dirigido hacia avances o innovaciones tecnológicas dentro del campo de salud, y con esto se va a reducir la carga laboral. Y al reducir la carga laboral, se va a incrementar los niveles de producción que tenemos dentro del sistema de salud, escuchando las necesidades también dentro de todos nuestros gremios y agrupaciones que forman parte de cada uno de los niveles de atención que conforman el sistema de salud ecuatoriano. O sea, lo que usted dice es tan cierto, y uno a veces como usuario lo nota. Porque uno me ha tocado estar, por ejemplo, en el hospital del IES con mi esposo, y uno lo que quiere es que el doctor o la enfermera vaya ya, porque lo necesita ya, pero y entonces ellos, no, estoy pasando guardia. No, uno ve que esa enfermera tiene que atender a 10 personas primero, y luego de que va a atender al paciente de uno, tiene que atender a 20 personas después. Entonces uno se empieza a quejar y dice, pero es que se demora, la atención es pésima, pero no se da cuenta de la otra parte fundamental que se está hablando, porque uno solamente habla como usuario, de la carga laboral que existe para esa persona, de la necesidad que hay de que haya más personal, obviamente capacitado. El tiempo vuela, doctor, y lamentablemente tuvimos algunos problemas de comunicación al inicio, pero es importante rematar con tal vez... no sé si es un diagnóstico, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si usted nos dice 3 puntos importantes, ya nos dijo hace un momento uno, que es la capacitación del sistema público, 3 puntos importantes que podría tomar en cuenta el nuevo gobierno, ¿no? Para mejorar el sistema de salud pública, ¿cuáles serían estos 3 puntos, doctor? En materia de salud, desde el análisis y la experiencia que me ha permitido la carrera sanitaria, las acciones urgentes que el mandato presidencial debería de tomar como prioritarias es la actualización del cuadro nacional de medicamentos. ¿Por qué? Mediante este se podrá llegar al acceso de manera equitativa, sin discriminación, a los grupos vulnerables y prioritarios que forman parte de nuestra sociedad. Así también la intervención o un plan priorizado que se realice por cantones, y esto a su vez va a permitir un diagnóstico y una intervención a su vez dirigido a las provincias donde exista el mayor índice de mortalidad materna y la mayor tasa de desnutrición infantil. Estos son los ejes principales sobre los cuales se debe de dirigir un plan de acción con el enfoque que tiene nuestro sistema de salud ecuatoriano, que es preventivo y de promoción. Otro de los puntos importantes también sería una reforma dentro de la normativa de contratación pública, donde los bienes institucionales que son útiles dentro del sistema de salud no sean medidos de la misma manera de los demás bienes institucionales. Así se va a lograr mejorar las condiciones y sobre todo la participación del mercado nacional e internacional de la cadena del suministro y por ende su administración. Y por ello se va a lograr transparentar todos los procesos y los flujos que lleven la administración pública dentro de las diversas entidades desconcentradas que forman parte de nuestro país. Me dan ganas de este pedacito de la entrevista, de la grabación, cogerlo y enviárselo en un tuit o en un mensaje de ex al presidente electo, porque yo creo que usted ha resumido
factores muy importantes, pero muy importantes, estaba poniendo atención muy importante en lo que tiene que ver con el sistema de salud pública.